venimos haciendo un ciclo de charlas de cultura de la vida versus cultura de la muerte. Esta es la tercera charla que vamos a dar. Primero dimos cultura de la muerte, después cultura de la vida, y la charla de hoy es aborto por malformaciones. Va a estar a cargo de 2 disertantes, la primera es Fernanda Valenzuela, la segunda es Mariana Mompo, así que primero va a hablar Fernanda, que es una doctora, y después de Fernanda va a continuar la charla la licenciada Mariana Mompo. Después de ellas dos se va a habilitar los micrófonos para todos, que mientras tanto sí les pido que no los habiliten, así podemos hacer esto dinámico y que no se corte mucho. Y después habilitar los micrófonos de nuevo para los que quieran hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda con lo que van diciendo. Y bueno, empezamos con esta tercera charla de este ciclo. Y voy a empezar presentando, como dije antes, a la doctora Fernanda Valenzuela. Voy a tener un machete, así que si me ven mirando para abajo es por eso. Bueno, Fernanda es una médica cirujana por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en clínica pediatra. Tiene un título otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Además, es especialista en cirugía pediátrica por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, 9º Distrito. Es profesora universitaria en medicina con un título otorgado por la Universidad FASTA. Actualmente es vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de FASTA. Es profesora asociada del internado rotatorio en pediatría de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas en la UFASTA también, y profesora adjunta de la Cátedra de Kinesiología en Pediatría y Neonatología de la Carrera de Kinesiología y Fisiatría de la misma facultad. Es profesora adjunta de la Cátedra de Ética, Bioética y Ética Profesional del Departamento de Formación Humanística de UFASTA, y también se desempeña por su profesión de médica cirujana pediátrica en la Clínica y Maternidad Colón, y en la Clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata también. La segunda disertante que vamos a tener es la licenciada Mariana Mompo. Ahí. Les pido a todos si pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Y bueno, la segunda disertante, como contaba, es la licenciada Mariana Mompo, en psicopedagogía por la Universidad de CAESE y también profesora de nivel inicial por el Instituto Chamberlain de Eccleston. Cuenta con un posgrado de orientación vocacional, intervención clínica, realizado en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, y otro posgrado en psicopedagogía clínica. Mariana trabajó en el equipo de promoción social de la Villa 31 y en el servicio clínico, en el área de salud mental pediátrica del Hospital Italiano. Actualmente se encuentra trabajando en el equipo de orientación escolar en el nivel inicial y nivel primario del Colegio Plácido Marín en Boulogne y en el Instituto La Salle de San Martín. Bueno, Mariana actualmente está embarazada, así que la vamos a ver, tiene 2 hijos, y la vamos a ver también con su próxima hija, 2 hijas en realidad, y con su próxima hija Pilar, que ya dentro de poquito va a venir. Y bueno, así damos por comienzo. Fernanda, si querés activar tu micrófono, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Cande. Buenas noches a todos. Primero voy a hacer las preguntas de rigor. ¿Se escucha? Porque tuve que cambiar mi micrófono. Ah, me están diciendo que sí. Perfecto. Excelente, entonces. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya acá en Mar del Plata a todos. Quiero agradecer a todos los organizadores de DAF, de Frente Joven, por esta convocatoria. Me siento muy honrada, espero colmar las expectativas de todos, y si no fuera así, al finalizar también la disertación de Mariana, me pueden preguntar para tratar de juntos sacarnos algunas dudas, ¿sí? Si lo hago bien, esto me debería dejar compartir pantalla con ustedes, si lo estoy haciendo, sí, lo estoy haciendo bien, increíble. Bien, me dirán si se ve. A ver. Sí, ahí se ve, Fernanda.
Perfecto, sí, sé que tiene siempre como una especie de delay. Muy bien. Perfecto. Bueno, la idea es hablar de un diagnóstico bastante, digamos, exhaustivo que hay que hacer, como es la detección de algunas malformaciones congénitas. Me voy a sacar esto y me voy a quedar solo con el micrófono. Algunas malformaciones congénitas. Para entender esto mejor, tenemos que hablar de una especialidad dentro de la medicina, que es la llamada medicina fetal, y una herramienta que usa la medicina fetal, que es el tema de la posibilidad de hacer diagnósticos prenatales. A ver si con suerte pasa. No sé si pasan las imágenes. Cande, vos me decís. Ahora sí. Ahora sí. Bien, hace 40 años, cuando ustedes todavía no habían nacido, la mayoría de ustedes no habían nacido, el niño por nacer, el feto o embrión feto, como decimos en la medicina, me van a escuchar referirme así varias veces, el producto de la concepción, el niño por nacer, el embrión feto, era un desconocido para la medicina, y lo que teníamos en realidad era una mamá embarazada, una mujer embarazada que cursaba su embarazo con los controles de rutina, pero bueno, poco conocíamos del niño que venía en camino. Finalmente, con el advenimiento de la ecografía, pudimos empezar a pensar y a objetivar un nuevo paciente, y bueno, y este gran capítulo que se abre es el de la llamada medicina fetal. La medicina fetal trabaja de alguna manera procurando diagnósticos precoces, procurando lo que nosotros llamamos diagnósticos prenatales. Para los que no están muy vinculados con la medicina, cuando nosotros hacemos diagnóstico, es decir, lo que intentamos es recabar datos, analizarlos, síntomas y signos, sobre todo signos en este caso, interpretarlos y establecer alguna condición o estado, hacer un diagnóstico. En el caso de la medicina fetal, el diagnóstico que se hace es un diagnóstico de tipo prenatal. ¿Esto qué significa? Que antecede al nacimiento. Esto va a pasar, este diagnóstico se va a producir, estos datos los vamos a recabar mientras el niño se está gestando, es decir, en lo que estrictamente nosotros llamamos el desarrollo intrauterino. Bien, entonces, ¿qué es el diagnóstico prenatal? ¿Qué es esta herramienta de la cual se va a valer la medicina fetal? Es el modo que tenemos de tomar conocimiento de la salud fetal, de la salud embriofetal, de la salud del niño por nacer, ¿sí? Son todos los procedimientos utilizados, todos los medios disponibles en la medicina moderna, en la medicina actual y con las tecnologías que tenemos hasta el momento para monitorear. Acá les tengo que aclarar que si bien nosotros hablamos indistintamente de embrión o feto, dirigiéndonos al producto de la concepción, es decir, dirigiéndonos al niño por nacer, lo cierto es que pedagógicamente deberíamos decir que embrión es el producto de la concepción cuando lo miramos entre la hora cero, el momento de la concepción, y las 8 semanas de gestación cumplidas, ¿sí? Son las 8 primeras semanas de esta gestación, es estrictamente embrión. Después, a partir de la 9ª semana, hasta el momento del nacimiento, a las 38, 39, 40, 41 semanas, de acuerdo a lo que necesite este niño, estamos hablando del feto humano. Esta clasificación nos sirve para trabajar luego más adelante algunos aspectos del diagnóstico prenatal. Bien, esta herramienta, esta posibilidad de monitorear la salud del embrión feto, se hace de dos maneras. Lo podemos hacer a través de técnicas no invasivas o lo podemos hacer a través de técnicas invasivas. Esa es la gran clasificación. Por supuesto que si hay alguien acá de ginecología o de obstetricia, va a tener una clasificación mejor que esta que estoy presentando yo. Esta es una clasificación general que nos permite a nosotros discriminar dos tipos de estudios. Un tipo de estudio que se introduce en la cavidad uterina, y son las técnicas invasivas, las segundas que estamos viendo en la diapo, y las técnicas no invasivas que permanecen en el exterior
y que me brindan también muy buena información. La más conocida es la ecografía obstétrica, ¿sí? Entonces, a través del ultrasonido, yo puedo tomar datos, hacerme de datos para saber cómo está esa salud, cómo se está desarrollando ese niño en el útero. Hay ecografías obstétricas que son más especializadas, que se eligen distintos momentos del desarrollo intrauterino en el que se van a hacer, y que buscan detectar o descartar determinadas patologías, como ahora las vamos a ver. También como una técnica no invasiva y recientemente incorporada, y capaz que terminamos esta charla y mañana hay una nueva técnica no invasiva, porque esto la verdad que es muy dinámico, y en los últimos, yo les hablaba recién de hace 40 años, pero en los últimos 10 años esto ha tenido un auge importante, y también se consideran formas de diagnóstico prenatal no invasivo los laboratorios que en este momento se pueden hacer a partir de sangre materna. Habrán escuchado quizás algunos nombres comerciales: Prenatest, yo me los anoté, Genda Bebé, que son diagnósticos, mejor dicho, que son técnicas que nos permiten a nosotros, con solo una muestra de sangre de la madre, detectar niveles de ADN fetal en esas muestras sanguíneas y poder confirmar o descartar algunas, por ejemplo, algunos trastornos genéticos, ¿sí? Y finalmente están las técnicas invasivas, que como lo aclaraba al principio, son técnicas que lo que hacen es tomar muestras del líquido amniótico, o del cordón umbilical, o del mismo saco embrionario, o tejidos de la placenta, que van a un estudio muchísimo más complejo, como son los estudios genéticos, ¿sí? Son las llamadas amniocentesis, cuando yo incido en la cavidad uterina para obtener el líquido amniótico, que es el líquido ese que ven en negro ahí, en la foto de la ecografía, y la cortocentesis, por ejemplo, para obtener muestras de sangre del cordón umbilical. Y también se pueden hacer diagnósticos genéticos de preimplantación. Esto se usa muchísimo en los casos de fertilización asistida. Por supuesto que estas técnicas invasivas, acá les muestro algunas imágenes, no las hace cualquiera, las hace el profesional médico entrenado para esto. En general son ginecobstetras, o son médicos que hacen la especialidad en diagnóstico por imágenes, que se especializan en este tipo de ecografías, porque son intervenciones o procesos de intervención que se realizan todos bajo guía ecográfica y que requieren muchísimo entrenamiento para no hacer más daño que el que tenemos que hacer para tratar de hacer un diagnóstico. Cuando entonces hablamos de diagnosticar, nos preguntamos qué es lo que podemos diagnosticar con el diagnóstico prenatal, valga la redundancia. Prácticamente podemos diagnosticar todo, muchos con un altísimo grado de certeza y sensibilidad, sobre todo algunos defectos de tipo estructurales, que se pueden ver a partir de las 9-10 semanas de gestación o un poquito más adelante. Básicamente, lo que a nosotros nos interesa de la posibilidad de hacer el diagnóstico prenatal es de hacer o de confirmar la presencia de anomalías congénitas. Las anomalías congénitas, que son el motivo por el cual nos llamó a esta charla, que son las malformaciones, tienen distintos nombres, siempre hablamos de lo mismo. Hablamos de anomalías congénitas, o de defectos del nacimiento, o de enfermedades congénitas, o de malformaciones congénitas, y estamos hablando siempre de lo mismo. Es un espectro de patologías, que ahora vamos a ver de qué tipo son, pero siempre tienen esta particularidad. Son trastornos que se van a diagnosticar en el desarrollo prenatal, que se pueden diagnosticar en el desarrollo prenatal, que se pueden diagnosticar en el nacimiento, o que se pueden diagnosticar un poquito más tardíamente después de que se produce el nacimiento. Y vamos a ver por qué podemos hacer esto. En general es por el tema de las causas. Bien, entonces, están definidas como un conjunto de anomalías estructurales, es decir, de los órganos propiamente del cuerpo, de la economía, como decimos en medicina, o de las funciones, es decir,
de algunos procesos que hay que llevar adelante que también pueden tener dificultades al momento del nacimiento, y que por supuesto se diagnostican en la vida intrauterina. En Argentina existe una red nacional de anomalías congénitas, que es el RENAC, que es un sistema nacional de vigilancia que estudia y registra la incidencia y la prevalencia de anomalías congénitas en nuestro país. Por supuesto es una red que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y que lo que hace es relevar y registrar aproximadamente el 43% de todos los nacimientos con malformaciones congénitas que se producen en el país. Están conectadas en esa red casi el 62% de las maternidades públicas, o de los hospitales con maternidades públicas de la Argentina. Así que la cobertura es bastante interesante. El RENAC, todos los años, todavía no viene este año, presenta un boletín. Cada año yo estoy trabajando, los datos que voy a presentarles son del boletín del 2018, pero todos los años presenta un boletín oficial con sus resultados y con sus descubrimientos. Bien, entonces, hablamos de anomalías congénitas estructurales cuando lo que se produce es una alteración morfológica que va a afectar a algún tejido, a algún órgano, o algún conjunto de los órganos del cuerpo, o de un sistema. Algunas de las que ustedes se pueden llegar a imaginar son, por ejemplo, la hidrocefalia, la espina bífida, la fisura del labio o la fisura palatina, y las cardiopatías congénitas. Y luego están las anomalías congénitas funcionales, en donde lo que se produce es un stop, una interrupción de los procesos biológicos normales que tenían que tener esos órganos. Es decir, por ahí el órgano se conforma perfectamente, pero lo que está dañado es la función de ese órgano. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, o de cualquier tipo de discapacidad cognitiva, o la ceguera o la sordera. Bien. Candela, ¿vos me decís si vamos bien con el audio y demás? Sí, se está escuchando perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, cuando hablamos de malformaciones, o todos los otros términos que acabamos de recordar, enfermedades congénitas, anomalías congénitas, malformaciones congénitas, estamos hablando de algo que ocurre en Argentina en el 3% del total de los nacimientos. Es decir, para el 2019 Argentina registró aproximadamente 750.000 nacimientos, ¿sí?, en el país. Creo que fueron exactamente 756.000 y monedas. Lo redondeamos en 750.000 nacimientos en el 2019, son datos del RENAC, y nosotros tenemos, por ejemplo, que en ginecología y obstetricia, que se hace mucho seguimiento de los pacientes prematuros, es decir, los que nacen con menos de 37 semanas de gestación, tenemos que en Argentina se produjeron en un 8%. Y los que nacen con muy bajo peso para la edad gestacional, que son los que nacen con menos de 2.500 gramos, en Argentina tuvimos un porcentaje del 7,2%. Afortunadamente, las anomalías congénitas tienen un porcentaje bastante menor. Globalmente, solamente se dan en un 3% de los nacimientos. Las causas son múltiples. También pedagógicamente se habla de que el 10% están asociadas a malformaciones ambientales, un 25% son puramente genéticas, ¿sí?, como podríamos decir el síndrome de Down, y la gran mayoría, el 65%, se asocia a desórdenes de tipo multifactorial, es decir, puede haber una base genética presente que sea de alguna manera apoyada por un factor ambiental, e igual que tengamos una malformación congénita, ¿sí? Es decir, las causas son múltiples en la gran mayoría de los casos, entonces a veces es muy difícil llegar a tener datos ciertos de cuál es el factor que se está afectando en estas afecciones. El RENAC decía en el 2018 que las anomalías congénitas son individualmente eventos poco frecuentes, es decir, individualmente
son poco frecuentes, del orden del 1 en 1000, es decir, 1 cada 1000 nacidos vivos, y en algunos casos son un poco más raras. Se pueden presentar en forma aislada o asociadas a otras malformaciones. Nosotros tenemos datos de pacientes que tienen 1, 2 o más malformaciones, y son en general cuadros sindrómicos que muchas veces no completan la gestación y se detienen antes del nacimiento porque la condición de un organismo polimalformado, es decir, que tiene múltiples malformaciones, hace muy difícil la continuidad espontánea y normal que debería tener el embarazo. El cromosoma que se formó, el genoma humano que se forma, tiene múltiples defectos que se van a expresar en múltiples malformaciones, y eso hace muy difícil la continuidad de ese embarazo. Las anomalías congénitas graves más comunes en Argentina, en nuestra región, son a un 3% de los casos, es decir, la mayoría de ese 3% que hablábamos al principio, el 2 o 3% tiene que ver con defectos cardíacos, y de ahí todo para abajo, los defectos del tubo neural, que son las anencefalias y las espinas bífidas, y los mielomelingocele, que ustedes quizás conocen un poco más o han escuchado más, se dan en un 1 a un 2% de los casos. Y luego tenemos el síndrome de Down, que tiene quizás una incidencia y una prevalencia diferente, que después, cuando hablemos de síndrome de Down, vamos a ver por qué. Bien, entonces, el tema de la charla hoy era tratar de hablar de malformaciones y aborto. Entonces, para tratar de entender un poco qué pasa con las malformaciones y por qué muchas veces se piensa en la posibilidad de un aborto eugenésico, por eso tenemos que tratar de tener alguna idea de cuáles son estas patologías prevalentes, es decir, cuáles son las malformaciones congénitas prevalentes en Argentina. La primera que dijimos fueron las cardiopatías congénitas. Solamente es un slide por cada una, como para que tengamos una idea de qué hablamos cuando hablamos de cardiopatía congénita o defectos del tubo neural o síndrome de Down, que son las tres más prevalentes para nosotros. Bien, la cardiopatía congénita es la malformación más común que puede tener un bebé al nacer. El diagnóstico se puede hacer prenatalmente. En esto el diagnóstico prenatal como entidad ayuda mucho, porque es una de las, es la patología más frecuente, y además es de alguna manera muy fácil de diagnosticar, porque lo podemos hacer a través de un diagnóstico no invasivo, con buenas ecografías, con personal entrenado, y con la posibilidad de hacer un ecocardiograma podemos tener un dato exacto de cuál es la patología con la cual el bebé se va a presentar al momento del nacimiento. Entonces, es la más frecuente, y dentro de las cardiopatías más frecuentes vamos a tener la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus arterioso permeable. Son tres grandes entidades dentro de las cardiopatías congénitas, que son fáciles de diagnosticar intraútero. Estos defectos en general, no importa cuál sea, pero en general tienen, digamos, la particularidad que se van a producir por un defecto en el desarrollo embrionario de ese niño, de ese bebé, en general entre la tercera y la 10ª semana. Es decir, es bastante amplia la brecha, y de acuerdo en el momento en que se produzca esa anomalía, va a ser la presencia o no de alguna u otra de las cardiopatías. Pueden ser estructurales, es decir, simplemente de la forma de las cavidades cardíacas y de los grandes vasos, arteria y vena, o puede ser también funcional, además de tener el defecto estructural, no ser efectiva la función, ya sea de la aurícula o del ventrículo izquierdo, que en general es el que más preocupa a los cirujanos cardiovasculares. Lo importante de estas cardiopatías es que una vez que se hace el diagnóstico y uno espera a un niño con alguno de estos eventos, o con la posibilidad de incidencia de algunas de estas patologías, en un 95% pueden resolverse.
En el 95% de los casos, estas enfermedades se pueden resolver con un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Por supuesto que cada una de las entidades, sea una CIB, sea una CIA o sea un DAP, cada una de esas entidades tiene su propio tratamiento, algunas se resuelven con un tratamiento médico, otras requieren intervención quirúrgica y otras simplemente requieren tiempo. Pero bueno, lo importante es que el 95% de estas enfermedades puede resolverse. Bien, otra malformación congénita frecuente, es la segunda en frecuencia para nosotros, son los defectos del tubo neural. El tubo neural es precisamente eso, en el momento del desarrollo embrionario se forma un tubo neural que es el que va a dar origen a todo nuestro eje neural, es decir, de cefálico a caudal, es decir, de la cabeza a los pies, hablamos de un tubo neural que luego va a dar origen de la cabeza a los pies, del cerebro, del cerebelo, del bulbo raquídeo y de la espina dorsal. La espina dorsal son todas las terminaciones nerviosas que, digamos, viajan dentro de la columna vertebral hacia la región caudal, hacia la región de los miembros inferiores. Entonces, los defectos del tubo neural precisamente son anomalías estructurales del cerebro y de la médula espinal. Cerebro, cerebelo, no está especificado, pero debería decir cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, que es una estructura muy importante del sistema nervioso central, y médula espinal. Estos defectos del tubo neural habitualmente se traducen en 2 o 3 grandes patologías. La anencefalia, que es la conformación de un embrión feto sin el cerebro, la espina bífida, que se puede traducir en lo que nos llamamos en la medicina el mielocele o el mielomeningocele, que no es importante que ustedes lo sepan en detalle, después si les interesa puedo compartir material. La espina bífida en realidad lo que nos habla es de una espina dorsal que en vez de quedarse adentro de la columna vertebral, protegida por los cuerpos vertebrales, se hernia, es decir, sale hacia afuera por alguno de esos espacios incompletos, ¿sí? Y eso va a generar daños neurológicos de acuerdo a la altura en donde se encuentre, si es cervical, si es dorsal, o si es lumbar o sacra. Nos va a dar distintos grados de dificultad con pacientes que luego del nacimiento, no en el caso de la anencefalia son pacientes que muchas veces mueren intraútero o mueren inmediatamente al momento del nacimiento o horas después, porque la fragilidad de estos pacientes y la sobrevida es muy difícil, casi imposible. En el caso de la espina bífida no, lo que va a haber son distintos grados de dificultades motoras o sensitivas, de acuerdo a dónde se produzca el daño inicialmente. En este caso, en los defectos del tubo neural, el diagnóstico también tiene la ventaja de que se puede hacer de manera no invasiva, también con ecografías y especialmente con ecografías especializadas. En Argentina tenemos por norma, en un momento del desarrollo intrauterino, en un momento del embarazo, entre las 22 y las 24 semanas, en todos lados, en todas las maternidades, en las clínicas privadas, donde sea, se hace lo que se llama diagnóstico de malformaciones. Todas las mamás con sus panzas pasan por este examen ecográfico puntilloso que lo realizan gineco-obstetras que están entrenados en la pesquisa de este tipo de patologías, específicamente de los defectos del tubo neural y de cualquier otra malformación congénita de la que estemos hablando. Entonces, este diagnóstico no invasivo es altamente sensible para la detección de estas patologías. La buena noticia es que en Argentina, desde el año 2002, rige una ley que es la 25.630, que exigió, o que determinó, la implementación de la fortificación con ácido fólico de la harina en la Argentina. Todos los panificados de Argentina, todas las harinas que ustedes compren, todos los pan lactal que se lleven a casa, tienen
un aumento de los niveles de ácido fólico. ¿Por qué? Porque se sabe que los defectos del tubo neural podrían prevenirse. Recuerden que cuando hablo de la prevención, hablo de pensar en algunas anomalías congénitas que los factores que la produzcan no sean absolutamente determinantemente genéticos, como pueden ser la trisonomía 21, la 18 o la 13, ¿sí? Este tipo de defectos mejora la posibilidad, o baja la posibilidad, o el riesgo de tener un niño con anencefalia o espina bífida, si la mamá tiene buenos niveles de ácido fólico, ¿sí? Previo a la concepción y después durante el primer trimestre del embarazo. Una de las medidas que tomamos en Argentina y en la región fue enriquecer indiscriminadamente las harinas, de las cuales consumimos mucho nosotros, con el ácido fólico para que ya tuviéramos la ventaja de tener este producto en nuestro organismo circulando, ¿sí? De todas formas, está indicado el aporte de ácido fólico en toda mujer que quiera quedar embarazada o que esté cursando el primer trimestre de embarazo. Bien, la última patología es la que tiene que ver con síndrome de Down, que era la tercera de las anomalías congénitas que nosotros marcábamos como más frecuente. Bueno, esta es una anomalía genética, se produce por la trisonomía libre del cromosoma 21. Según el RENAC, en su informe del 2018, tenemos 17 niños nacidos con síndrome de Down por 10.000 nacimientos, es decir, dentro de ese espectro de 10.000 nacimientos, 17 de esos 10.000 niños tienen síndrome de Down en Argentina. La prevalencia del nacimiento, la prevalencia del aumento o de la incidencia de esta patología, tiene que ver con el aumento de la edad materna. Es decir, los riesgos aumentan a medida que la edad de la madre, al momento de su embarazo, de este embarazo concreto, del que sería, no del historial de embarazo, sino del momento de este embarazo, el riesgo aumentado tiene que ver con la edad de la madre. Entonces, en el caso de una mujer de 45 años, las posibilidades de tener un niño con síndrome de Down es de 1,25, mientras que a los 35, 10 años más joven, es de 1 en 350. Y por supuesto, a los 20 años es apenas de 1 en 1500, ¿sí? Entonces, la incidencia de la patología está directamente relacionada con la edad de la mamá, por eso las estadísticas tienen que ver más con eso y no tanto con, digamos, la prevalencia en el país, sino con en qué momento el niño es gestado por esa mamá. Esta patología tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico no invasivo inicialmente, que en realidad no sería un diagnóstico estrictamente, que es una pesquisa. Pesquisa se dice en medicina cuando yo trato de descartar o afirmar por probabilidad. Entonces, nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de hacer cerca de las 12 semanas de gestación, está indicado, y se hace sistemáticamente la pesquisa para síndrome de Down a través de un estudio que se llama la translucencia lucal, que tiene que ver con realizar una ecografía puntual en ese tiempo de la gestación para medir un espacio que está ubicado en la región occipital del bebé. Ese espacio tiene que tener un tamaño, y ese tamaño, digamos, de esa medida que se toma, que es una medida ecográfica, se correlaciona con otras medidas de otras estructuras del cuerpo de ese mismo niño. Todo eso se pone en un software y nos habla de una probabilidad o de posibilidad aumentada de tener un niño con síndrome de Down. No es 100% certera, ni 90, ni 80, ni 70. Cuando yo tengo una translucencia nucal que puede ser positiva para la posibilidad de tener un niño con síndrome de Down,
si verdaderamente quiero certificarlo, tengo que pasarme a un método invasivo, por eso en la slide ven que dice diagnóstico no invasivo o invasivo, porque la certificación se tiene que hacer directamente con un estudio genético que se hace a través de una amniocentesis. Bueno, otro dato del síndrome de Down que nos sirve para pensar en el futuro de estos pacientes es tener presente que es la primera discapacidad, es decir, la primera causa genética de discapacidad en nuestro entorno, ¿no? En nuestro país. Bien, habiendo establecido algunas cuestiones que son estrictamente médicas y de las patologías que nos, digamos, que nos van a parecer como más frecuentes, después hay muchas otras, pero afortunadamente la incidencia, si hablamos de un 3%, de los cuales solamente de un 2 a un 3 son de cardiopatías congénitas, y esto ya baja muchísimo el espectro a un 1 o 2% para hablar de las del tubo neural, y después nos queda muy poquito para todas las otras que pueden llegar a aparecer. Los principios de la medicina fetal nos dicen que no existen enfermedades sino personas enfermas. Lo hablaba yo al principio, les decía que hace 40, perdón, mi perro que no debería estar adentro. Hace 40 años nosotros no sabíamos mucho del embrión feto y hoy ya sabemos que es un paciente que puede estar enfermo o que puede estar sano, igual que los de la comunidad, ¿no? Que los que tenemos todos los días en nuestro consultorio. Entonces es muy importante que esta medicina fetal individualice el problema de este paciente y establezca la forma precisa de ajustar su tratamiento y de alguna manera pensar en el futuro y en el pronóstico que va a tener esta patología en este paciente, nunca aislado. Garantizar la atención integral y el apoyo a los progenitores. De esto quizás probablemente hable mejor Mariana. La medicina fetal es un acto médico, como cualquier acto médico que nosotros llevamos adelante todos los días en nuestro consultorio o en el quirófano, como es mi caso. Es decir, la medicina fetal es un acto médico. Entonces, es muy importante que a través de las herramientas que me brindan. Fernanda, se había trabado. A mí se me trabó lo último que dijiste. Perdón, Cande, debo hacer yo mi conectividad. Garantizar la atención integral y apoyo a los progenitores. Sí, sí. Bien, sí, gracias. Precisamente, la medicina fetal es un acto médico, como cualquier otro de los actos médicos. Entonces, lo que debemos hacer es precisamente, frente a un diagnóstico de malformación genética o congénita, brindar esa atención no solamente para el paciente, sino para la familia, la madre o el matrimonio, la pareja, ¿sí? Digamos, como hacemos todos los días en la consulta, es decir, no es solamente el paciente, sino que tiene un contexto familiar que de alguna manera, del cual nosotros tenemos que estar atentos y mirando, sobre todo, por ejemplo, nosotros que hacemos pediatría. Otro pilar de la medicina fetal es capitalizar los avances y las nuevas tecnologías. Esto es determinante, porque todos los días hay nuevos avances, hay nuevos conocimientos, hay nuevos modos y nuevas formas de trabajar con este tipo de pacientes. Entonces hay que optimizar los diagnósticos y las terapéuticas probables para todo el espectro. Sin olvidar la primera que señalábamos, que estábamos frente a un enfermo con una patología y no solamente frente a la patología. Nosotros los médicos tenemos un poco ese reflejo de concentrarnos mucho en la patología y perder de vista a nuestro, como deberíamos, pasa. Bien, y ya estoy terminando. ¿Cuándo es lícito el diagnóstico perinatal? Entonces ahora sí, desde una perspectiva bioética, es decir, la medicina fetal, como cualquier otro acto médico, es un acto bioético, es un acto ético. Entonces, ¿cuándo es lícito el diagnóstico perinatal? Todas estas herramientas, todas estas nuevas tecnologías, todo esto con lo que yo cuento ahora para monitorear la salud del niño por nacer, del producto de la gestación, cómo de alguna manera lo puedo hacer bien, muy bien.
Y esto es aplicando la ética en el campo de la vida y la salud. Entonces, primeramente habrá que respetar la integridad física del feto humano, del niño por nacer, porque es necesario orientar todo a la protección del niño intraútero y eventualmente, si se pudiera hacer, proponer tratamientos pre o postnatal, intentando, cuando se puede, la curación. Muchas veces esa curación no es posible, por eso estos diagnósticos son muy desalentadores, no solamente para la familia, que por supuesto lleva la peor parte, sino también son muy desalentadores para los equipos médicos. ¿Estás diciendo gordo? Después, aplicar técnicas proporcionadas, es decir, técnicas proporcionadas tiene que ver con estos recursos que nosotros teníamos antes, las técnicas invasivas, no invasivas, ¿qué puedo hacer yo? Y debería ir de lo más simple a lo más complejo, y deben ser técnicas orientadas al diagnóstico que posibiliten la aceptación del resultado, es decir, cuando yo obtenga toda la información y tenga que comunicar eso, bueno, ¿de qué manera puedo hacerlo para que haya una aceptación del resultado que propicie una terapia precoz y eventualmente una rehabilitación posterior? Y es muy importante para no escaparnos de la licitud de estas prácticas, la utilización y el modo en que vamos a comunicar con honestidad científica los hallazgos. Muchas veces, sin quererlo, sin buscarlo, frente a un diagnóstico desfavorable o poco feliz, y frente a una pareja, un matrimonio, una familia vulnerable, porque la noticia no era la que nadie esperaba, muchas veces no comunicar con honestidad científica y usar ese diagnóstico con honestidad científica puede violentar la relación médico-paciente, puede de alguna manera socavar esta responsabilidad ética y profesional que nosotros tenemos sobre las familias, sobre las personas y sobre nuestro paciente concretamente. Entonces, de ninguna manera un diagnóstico prenatal podría ser una puerta de entrada para alguna otra práctica como se conoce y se sabe y que en muchos casos se propone, que es el aborto eugenésico, ¿no? La interrupción, no me gusta el eufemismo, pero sí, el aborto eugenésico es decidir terminar con ese embarazo. Entonces, yo esto lo quise rescatar, por ahí lo va a terminar de completar Mariana o no, pero me llamó la atención porque cuando hablábamos de la licitud, cuando me ponía a repasar, a estudiar y a investigar sobre el tema de la licitud del diagnóstico prenatal, me encontré con un documento, que no sabía que estaba, que habla precisamente de esta misma licitud, planteando un camino en relación a las malformaciones congénitas en Argentina. Este documento lo pueden encontrar, está editado en fecha 2015, y es un documento sobre anomalías congénitas, enfoque para la atención primaria, debería decir primaria, no primeria, enfoque para la atención primaria de la salud, está hecho por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, y precisamente plantea estas dos premisas. ¿Se pueden evitar o prevenir las malformaciones congénitas? Y la mayoría tiene tratamiento. Y proponen, y lo puse porque en realidad cito ese documento, pero era la misma propuesta que hacemos desde la bioética, por ejemplo desde la facultad, desde medicina, proponen una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. En el nivel de prevención, 3 niveles de acción, ¿no? Concretamente sobre las malformaciones congénitas. En el primer nivel, que es el de la prevención primaria, proponen acciones que evitan la ocurrencia de anomalías, es decir, realizar desde políticas públicas, a partir de políticas públicas, actividades para disminuir la incidencia y la prevalencia de estas anomalías. Ya tenemos ejemplos, lo que yo les contaba, la fortificación de los alimentos con ácido fólico, las harinas especialmente, la vacunación, por ejemplo, masiva contra rubiola o sarampión, que también ustedes saben que son los virus, en algunos casos pueden dar malformaciones congénitas, no lo habíamos dicho antes, pero sí, afortunadamente con las vacunas y las campañas esto está prácticamente minimizado. Después, la educación materna,
para evitar la exposición a agentes nocivos. Habíamos dicho que una de las causas de las malformaciones congénitas en un 10% eran ambientales. Con madres, mujeres en edad fértil o mujeres Perdón, embarazadas Fernanda, que se volvió a cortar recién. Alguien está robándome la conectividad de nuestra familia. A ver ahora. Ahí se escucha. Entonces, esos niveles de prevención primaria, uno de los ejemplos era el tema de las vacunaciones contra rubiola, por ejemplo, y después la educación materna, porque habíamos dicho que el 10% de las malformaciones genéticas, una de las causas es ambiental. ¿Qué quiere decir que sea ambiental? Que las mujeres en edad fértil o las embarazadas se exponen a agentes nocivos o tóxicos, desde rayos, hasta drogas lícitas o ilícitas, o agentes tóxicos en general. Entonces, la educación materna en relación a esto es un nivel de prevención primaria, para evitar la posibilidad de malformaciones congénitas. Un segundo nivel es la llamada prevención secundaria, en donde un diagnóstico precoz permite un tratamiento oportuno pre y postnatal. Entonces, es muy importante el trabajo que hace el diagnóstico prenatal y la medicina fetal para detectar a tiempo estas enfermedades, para que yo espere el nacimiento para resolverlas. Son muy poquitos los casos en donde yo puedo hacer algo intraútero. En Argentina prácticamente hay 1 o 2 lugares en el país que lo están haciendo, el italiano y el Hospital Austral, y hay cosas puntuales, y no me animo a hablar mucho porque no quisiera decir algo que no fuera cierto, pero lo podemos investigar. Pero la realidad es que lo que sucede es que uno tiene el diagnóstico prenatal y lo que hace es esperar como equipo, neonatólogos, obstetras y cirujanos pediátricos, lo que hacemos es esperar un niño que viene con un defecto, cirujanos cardiovasculares, para corregirlo. Entonces, en un nivel de prevención secundaria, yo puedo aplicar lícitamente el diagnóstico prenatal para prepararme para la resolución. Y finalmente, en un tercer nivel, está la prevención terciaria, que está orientada a la rehabilitación de las personas afectadas para lograr una mejor calidad de vida y suplir cualquier déficit, porque por ejemplo, una de las malformaciones congénitas que no hablamos, y que son las funcionales, que también son muy poco frecuentes, pero también tenemos la posibilidad de pesquisarlas, por ejemplo, son la ceguera y la sordera. Bueno, uno tiene que también trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida, en la medida que se puedan recuperar las funciones, y si no fuera así, de alguna manera, brindarle a estos pacientes la posibilidad de la autonomía y de alguna manera un desarrollo y un crecimiento normal. Un ejemplo también con el tema de la prevención terciaria tenía que ver con el abordaje, por ejemplo, de la discapacidad física o la discapacidad intelectual de distinta complejidad que puedan presentar cualquiera de los pacientes que estábamos mencionando hasta ahora. Así que yo me sorprendí gratamente porque este enfoque bioético, que yo tenía pensado presentarlo desde mi lugar, desde mi cátedra y demás, resulta que quedó muy bien plasmado en este documento, que los invito a leer, que habla de políticas públicas para diagnóstico precoz, para tratamiento oportuno y para rehabilitación. Me parece que eso es un camino lícito y posible para todos, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Fue todo muy claro, me parece. Bueno, sé que hay seguro algunas preguntas. Cuando terminemos con la licenciada Mariana, sí le habilitamos las preguntas o los comentarios para los que quieran aportar algo. Así que ¿sí? No se va a ir. No se va a ir Fernanda. No me voy porque la quiero escuchar. Muy interesada estoy en escucharla a Mariana, así que acá estaré. Bueno, muchas gracias. Bueno, y para los que se sumaron hace poquito o por ahí no pudieron estar desde el principio, ahora la segunda disertante es Mariana Mompo, que es una licenciada en psicopedagogía y también es maestra inicial. Así que le damos la bienvenida para que pueda continuar la charla ella.
Muy bien, ¿me escuchan ahí? Me avisan, ¿no? Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Ya los horarios los tenemos un poco cambiados, capaz, a esta altura. Bueno, como dijo Cande, primero agradecerles por darme este espacio, esta posibilidad de poder conversar con ustedes, algo de que a lo mejor uno cree y viene trabajando y viene pensando y viene acompañando mucho. Así que, bueno, Cande ya me presentó, para los que a lo mejor se sumaron después, y agregar como algo más simbólico. Soy maestra jardinera, profesora de nivel inicial del Instituto Eccleston, soy psicopedagoga. Me desempeñé como maestra los primeros años, digamos, de mi carrera, y después fui decidiendo, eligiendo trabajar en contextos de mayor vulnerabilidad. Entonces tuve una cantidad de años importantes trabajando en el barrio de la 31, el barrio de Carlos Mujica, en Retiro. Ahí formé parte del inicio de un espacio educativo, de un jardín de infantes adentro del barrio, con una asociación civil privada, así que ahí tuve mucho aprendizaje y me dieron mucho los vecinos del barrio, la comunidad. Después trabajé también en un colegio en Constitución, y después tuve ganas de entrar en la clínica de salud mental por psicopedagogía, así que ahí tuve una cantidad de tiempo también en el hospital italiano, donde me permitió y me dio mucha casuística. Y después también se fueron sumando proyectos personales, como armar una familia con Nacho, me casé, nos compramos una casa, tuvimos hijas, como bien también me presentó Cande, está Matilda, está Catalina, y está Pilar en camino, que estoy en semana 37, así que podrán entender, a partir de todo lo que dijo la doctora Fernanda, que todo lo que dijo yo también lo transité hace muy poquito, en muchas cuestiones de los estudios y de las investigaciones. Y bueno, y como nos vinimos a vivir a Provincia de Buenos Aires, también ahí y me incorporé a trabajar un poco más acá en provincia, y trabajo en equipos de orientación escolar, en el colegio La Salle San Martín y en el Plácido Marín, en el Bajo Bulón, atrás del Soleil, por si conocen alguno. Tengo la suerte, para mí es una bendición, una suerte poder elegir dónde trabajar, así que me siento muy cómoda eligiendo y optando por trabajar en contextos de mayor vulnerabilidad. Así que un poco para poner algo más de lo simbólico en esta presentación, y que me vayan como un poco conociendo. No tengo power porque pensé que lo que un poco quería compartir con ustedes implicaba más como desde la oralidad, y me costaba como armar un power en donde poder como diagramar o graficar estas ideas que se me fueron como juntando y pensando para compartir. Primero quiero compartir una frase que la fui como pensando en esto de cuando Cande me invitó, que es como guía, digamos, para poder ir conversando algunas cuestiones, ¿no? Como entender, la palabra entender me ayuda a mí, y creo que puede ayudar a muchos, a abrazar, a cuidar una herida, un profundo dolor, nunca a justificarlo, ¿no? Pero poner como el hincapié en entender. Y me parece que todo lo que dijo también Fernanda nos ayuda a veces a entender cuestiones como precisas, ¿no? De lo que transcurre en esos 9 meses, ¿no? Cuestiones precisas, cuestiones médicas. Y después pensé en algunos interrogantes que se me iban viniendo a la cabeza, como disparadores para poder ir desarrollando, ¿no? Y pensando. Primero, ¿qué implica tener o saber más información? ¿Qué implica tener toda esta información que Fernanda también nos dijo, que es así, todo lo que dijo yo lo viví y lo vivo? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué implica el avance real de la tecnología, de la ciencia? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Y si podríamos decir que hay negativos. ¿Y qué consecuencias hay en este avance de la tecnología? Digo, yo soy parte, tanto por el espacio educativo o clínico, por psicopedagogía, uno quiere estar
cuando va avanzando todo lo novedoso, uno quiere estar a la altura, entonces van apareciendo cosas nuevas y nuevos paradigmas, entonces vos querés ser parte y esto, y investigar, digo, eso pasa en varias áreas, y todo ese avance, ¿qué implica, no? ¿Qué consecuencia tiene? Bueno, y puntualmente en relación a al embarazo, ¿no? Este avance de la tecnología me ayuda a prepararme, a preparar algo, me ayuda a elegir, a seleccionar, ¿eso me asegura algo? Digo, pensaba como en estas cuestiones, ¿no? ¿Y qué buscamos cuando buscamos como ese avance de la tecnología? ¿Y qué buscamos cuando buscamos un estudio? ¿Buscamos perfección? ¿Buscamos normalidad? Y después, otra pregunta que es una gran pregunta, que en mi ámbito se hace mucho, es ¿qué es la normalidad? Y si existe la normalidad, ¿no? Y metiéndome puntualmente en el embarazo y en el aborto, por malformaciones, como bien dice la temática, es decir, no una mujer o una pareja que desde el inicio no quiere tener este niño, sino en una mujer o en una pareja que quedan embarazados y que en el transcurso del embarazo, como bien dijo Fernanda, se enteran, gracias a los estudios, que su hijo o su hija que viene tiene alguna malformación. Para como poder diferenciar en dónde nos situamos, me voy a situar en esa escena, ¿no? En una mujer, una pareja que quedan embarazados y en el transcurso del embarazo se enteran de alguna posible malformación para su hijo. Y fue tan, coincido con lo que decía Fernanda, fue tanto el avance de la tecnología, de hace 40 años, de hace 10, ¿no? Que antes ni se sabía el sexo y hoy lo sabés desde la semana 12, que hoy ya hay ecografía 5D, dentro de poco vamos a poder hablar con el chico en forma directa, digo, es tanto el avance, ¿no? Que también abruma un poco, ¿no? Y no digo con esto que está mal o que estoy en contra de ese avance, todo lo contrario, porque desde lo personal, algo más desde lo testimonial, saber, conocer algo de quien está en camino, me toco la panza porque claramente, imagínense lo que es mi bombo, saber, conocer algo de quien está en camino me ayuda a prepararme a recibirlo, ¿no? Saber que ya está de cabeza, saber que es nena, saber que, o que es varón, me da como cierta posibilidad de darle identidad, de hablarle directamente a ella, ¿no? En salud mental diríamos, o desde una mirada más psicológica, como de ya habilitar una posibilidad como vincular y de estructura psíquica. Yo le hablo a mi hija, ¿no? Le digo, hola, ¿estás cansada? Sí, yo también estoy cansada, vamos a descansar. Digo, todo eso que se da, también me lo permite la tecnología, la ciencia, ¿no? Porque ya sé en qué posición está, entonces cuando, esta es la pierna, esta es la mano, esta es la cabeza, este es el cuerpito. Todo ese avance también me permite esto, que a lo mejor antes se daba en forma natural o no se daba, pero la pregunta que me hago es ¿qué hacemos con todo eso? ¿No? ¿Para qué nos sirve todo este avance de la tecnología? ¿Qué queremos asegurarnos? ¿O qué queremos descartar? Porque a veces te dice, ay, ojalá te puedas descartar que no tiene nada. A veces el estudio te ayuda a descartar, para jugar un poco con las palabras. ¿Y qué buscamos al saber más? ¿Qué seguridad estamos buscando? Porque es verdad, los que transitamos por esos estudios, ¿qué buscas cuando vas a hacerte una traslucencia? Bueno, y desde lo que creo yo puntualmente, ¿no? Que aquí hay un otro que no es mío, ni lo que yo quiero, que pasa desde el inicio no es lo que yo quiero, como es un hijo, que un hijo nunca, ni en la panza, ni afuera, es lo que quiero, es, ¿no? Yo quiero un hijo rubio de José Celeste, quiero un hijo morocho, quiero con rulos, un hijo es, no es lo que yo quiero, ¿no? Un hijo nunca va a venir a satisfacer algo mío,
Si no, desde mi punto de vista, ahí entraríamos en un posible problema. Porque nunca es mi deseo. Yo lo puedo desear, pero el bebé no es mi deseo, es. Y el embarazo te empieza a marcar, desde mi punto de vista, estas cuestiones, ¿no? De la diferenciación del otro. Y bueno, el avance de la ciencia nos ha permitido en esta preparación poder anticiparnos a un montón de cuestiones puntuales de salud. Como bien dijo Fernanda, digo, hoy por hoy saber ciertas cuestiones como cardiopatías, labios leporinos, digo, y síndrome de Down, y un montón, digo, que en muchos casos son terribles, nos ha ayudado a poder prepararnos y poder pensar qué hacer en el transcurso del embarazo, en el parto y al nacer. Hay un montón de malformaciones que uno ya puede como anticipar, bueno, cómo voy a continuar el parto, cómo voy a hacer el parto, cómo voy a continuar el embarazo, cómo va a ser el parto, y qué voy a hacer después de que el niño nazca. Ayuda a pensar un posible plan de acción. Y cuando yo conozco y sé sobre una situación, me ayuda a pensar un posible plan de acción. Un plan de tratamiento, ¿no? Dentro de lo que fue mi formación psicopedagógica, como les conté antes, estudié mucho en mi formación universitaria y post-universitaria sobre evaluación, sobre diagnóstico, que Fernanda también lo pudo decir muy bien, porque es así, ¿qué implica un diagnóstico? Y tuve una fuerte como formación, experiencia en las famosas neurociencias, ¿no? Les aseguro que hice muchísimas evaluaciones neurocognitivas en el transcurso de mi carrera profesional. Y al supervisar, ¿no? Cuando uno supervisa y se acompaña con su coordinación y con sus compañeros, y la misma experiencia y el tiempo, yo pensaba y me interpelaba, ¿no? ¿Qué evalúo? ¿Y evalúo para qué? ¿Y para qué diagnostico? ¿No? Para conocer un poco más, para saber un poco más, para entender un poco más. Digo, uno, ¿qué evalúa cuando se enfrenta a un estudio? Yo he tenido pacientes que los derivaba en neurología porque necesitaba descartar algo de la parte más orgánica, y después a lo mejor hacía yo una evaluación más desde lo funcional, para poner un poco también ejemplo de lo que decía Fernanda, ¿no? Esto de lo orgánico y de lo funcional. También pasaba como en mi área. Entonces yo me interpelaba, pensaba, bueno, evalúo, pongo un diagnóstico y después ahí queda. Y en verdad también pensaba que, por supuesto, yo no trabajo con no trabajo con un feto, trabajo con un niño, trabajo con un joven, trabajo con una persona que la tenía ahí, enfrente, que algo le pasaba, que algo me transmitía. No puedo leer, no puedo aprender, no me puedo quedar quieto, no me puedo concentrar, ¿no? Entonces, evaluaba para conocer a esa personita que me venía a transmitir, esa personita o esa familia que me venía a transmitir algo que puede estar pasando. Y ayudar a pensar qué hacer, cómo acompañamos, cómo acompaña esa familia, esa escuela, ese servicio de salud, esos profesionales. Y sí, para eso me ayudaba a mí a diagnosticar. A mí me ayudaba a evaluar para eso, para poder pensar qué hacer. Mirarlo a los ojos y decirle a ese otro que no es el que quiero, que no es muchas veces el que la familia lo eligió, como si fuese una cartilla, es el que es, y poder pensar, conocerlo un poquito más, y pensar cómo lo acompañamos, cómo lo ayudamos en esta dificultad específica que podríamos decir que era el motivo de consulta. Y cómo armamos también un plan de acción y de tratamiento. Y así, lo creo yo, el avance de la tecnología y la ciencia, pero aún más el avance del conocimiento, me permite pensar en qué hacer con ese otro. Cuando yo conozco, me permite pensar qué hacer. Cuando yo
conozco a ese niño persona, que a lo mejor tiene alguna falla o algo le pasa, pero que con un plan de acción lo puedo mejorar, puede desaparecer esa dificultad, o simplemente acompañarla, aceptarla. Y cuando hablo de conocimiento, cuando hablo ese avance del conocimiento, me refiero también al conocimiento en relación a que cada vez se sabe más, cada vez sabemos más. Cada vez sabemos más, pongo ejemplos como muy cotidianos, ¿no? Cada vez sabemos más de medicina porque todos sabemos lo que es una angina, porque sabemos. No hace falta que me lo diga un médico. Todo el mundo sabe de educación, y más en estos tiempos, porque está ahí. Todos sabemos de todo, todos sabemos de las personas, porque las redes nos permiten saber de todas las personas. Si está casado, si no, si tiene novio, si tiene un perro, si vive en una casa, si vive con sus padres, si le gusta comer, si no le gusta comer. Porque estamos a un clic, a un paso de conocer, de saber. Es mucho más fácil hoy conocer y saber. Mismo, actualmente hoy, antes de salir con alguien, o de aceptarlo, busca la manera de conocerlo. Podríamos decir en un lenguaje muy moderno, vamos a estoquearlo. Toquémoslo y veamos. Esto sucede. Queremos conocer, queremos anticipar algo. Y en eso estamos, necesitamos saber, conocer, porque pensamos que de esa manera algo así nos aseguramos. Que podemos así elegir si sí o si no. Si lo acepto o no. Si lo quiero o no. Y mi pregunta es, ¿tenemos así algo asegurado de la otra persona al conocer eso? ¿Eso anticipado? Volviendo al embarazo. Si me dan bien los estudios del embarazo, ¿no? Los 9 meses los transcurro, me hago la translucencia, me hago el scan, hago varios estudios que es verdad, como bien dijo Fernanda, hoy están y anticipan un montón. ¿Me aseguro que mi hijo va a ser normal? ¿Que no va a haber malformación? Yo creo que no, porque hay infinidad de problemas que pueden surgir como producto del parto, y como hacía infinidad de trastornos que pueden surgir al estar esa persona en contexto. Por sus vínculos, sus experiencias, su propia historia, su vida. Entonces, sigo preguntándome, ¿alguien se casa o elige para compartir su vida si sabe que en un año se va a enfermar? ¿Se casa si sabe que la otra persona tiene cierta malformación y no puede tener hijos? Por ejemplo, que la obligás a hacerse estudios y te enterás de que sí, que tiene una cierta malformación y que no puede tener hijos. ¿La descartás? ¿Uno elige al otro por lo que le puede dar a uno? ¿Por lo que uno mismo necesita? Y ahí yo creo que no. Y lo mismo pasa con un hijo. Pongo estos ejemplos, que yo sé que son ejemplos a lo mejor raros y que me dirán a dónde quiere llegar, los de la evaluación psicopedagógica o los de la elección de un vínculo, para visualizar algo que yo creo que hay de fondo. Que hay de fondo muchas veces en esta cultura que hoy nos toca atravesar. Que no es por hacer un juicio, todo lo contrario, sino para entender, y vuelvo así a mi primera frase, entender esto que sucede, esta cultura global. Por otro lado, la búsqueda de la normalidad es genuina, es necesaria. Y te habla también de un exceso de enfermedad, de dificultad cercana, propia. Por lo tanto, es genuina. Es necesaria porque es el impulso a la supervivencia humana. Quiero una vida normal. Quiero un hijo normal. Eso es natural, es innato. No podemos pensar lo que eso no va a suceder. ¿No? ¿Qué decimos hoy en este tiempo particular? Quiero volver a mi vida normal. Quiero volver a cierta normalidad. ¿Qué es la normalidad?
¿Y qué es un hijo normal? Entonces la primera reacción que sale frente a ese sentimiento desesperante que debe ser la posibilidad de que tu hijo no sea normal, de una posible malformación, de una vida difícil de entender y de proyectar, ¿uno qué hace? Lo rechaza, lo descarta. No, esto no lo quiero. Pero nos pasa con todo, siempre hay un primer momento de negación. A mí me dieran el diagnóstico de una enfermedad, de un familiar o propia, lo primero que diría, no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí, no lo quiero. Eso es genuino, es necesario, es un impulso de supervivencia. Claramente nadie está preparado para esta situación, nadie la quiere. Pero a lo largo de nuestras vidas suceden muchas cosas que uno no quiere y que no tiene la posibilidad de descartarlas y de rechazarlas. Sí de negarlas, a veces, gracias al poder de nuestra estructura psíquica que nos defiende, porque si no en muchas situaciones nos podríamos desarmar y romper. Pero ahí no me voy a meter tanto porque es más de otro tipo de profundidad. Pero no, nos sucede. ¿Y por qué el aborto? Pregunto yo. ¿Por qué el aborto es una opción? Y ahí es un punto que es en general, en cuanto al aborto, de lo que pienso yo, que lo que no se ve es más fácil de descartar. Puedo hasta convencerme que no existe, porque no lo veo. Puedo agarrarme de cualquier opinión, pensamiento e ideología para justificarlo. Voy a poner otro ejemplo para que se pueda entender esto del no se ve. El que no ve la pobreza, para el que no la toca, no existe. Y varios discursos hay, a veces muy dolorosos, en relación a qué hacer con la pobreza. Lo digo no solo de la persona de bajos recursos económicos, sino también a lo que en ocasiones conlleva esa pobreza, que es la delincuencia, el consumo y la violencia. Muchos dicen qué hacer con determinados sectores o barrios, y en general es porque no los ven. Y así cualquiera los descarta y rechaza. Si te vestís de una manera, si vivís en un lugar, si tenés algún aspecto físico, podés ser descartado y rechazado también. Pongo estos ejemplos para no profundizar en el ejemplo en sí, sino para demostrar o compartir algo de lo que yo creo que se juega en profundidad. Y volviendo, pero aunque no se vea, pues yo no la veo, creo que allí hay un otro. Hay una persona sujeta a derechos. Y miren que también soy una gran defensora de los derechos de la madre, del padre y de esa familia en su conjunto que recibe ese niño. A lo largo de mi experiencia, de la gente que tuve la suerte de que forme parte de mi vida, he acompañado mucha malformación, mucho trastorno. Claramente no elegido, porque un niño de 2, 3 años, que a lo mejor acompañar a esos padres que llegan a un diagnóstico y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pude anticipar? Muchas veces yo les preguntaba, ¿y si lo anticipabas qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Cuánto más de los 2 años podés anticiparlo? Cada vez queremos antes saber más para poder elegir. ¿No? Claramente yo acompañé mucho o transité mucho con esta malformación post-nacimiento. Porque cuando uno tiene la opción, que aunque yo creo que no es una opción, antes del nacimiento, a lo mejor ahí es cuando eligen. Y en esta experiencia con familias, con niños mismos, cuando converso, cuando acompaño, cuando escucho, cuando abrazo, cuando nos cuidamos, entiendo a esos padres y esas madres. Les doy su tiempo,
vamos charlando sobre el dolor, la frustración y el enojo que te produce que tu hijo tenga algo no normal. Y cuando a lo mejor el padre, y vamos conversando, ¿no? Y yo a veces les digo, Nacho, mi marido, ¿no? Me dice, siempre repetís lo mismo. Yo siempre le digo a las familias, este niño, después a lo mejor de un tiempo transitado, este niño nació cómo, dónde y cuándo tenía que nacer. Y por sobre todas las cosas creo que esos niños nacen con los padres y con la familia que tenían que nacer. Y no por como, ay bueno, así es una frase linda, ¿no? Sino porque ahí es cuando ellos pueden sanar, aliviar y reconocer que amarlo al otro, en lo que es, aceptar que es un otro. Y que justamente, como todos los padres, cuando tenemos que transitar cierta frustración frente a nuestros hijos, es eso. Aceptar que es un otro, que no lo elijo, que no lo elegiría así, y que lo amo así. Yo creo que ahí está el verdadero amor, el amor profundo, porque lo amás en su diferencia, en lo que es, lo descubro. Y porque, repito, para mí el hijo desde el inicio es un otro, y nunca, nunca lo que yo quiero, porque no me pertenece, por eso mi derecho no está por sobre el de él. Y justamente esta malformación, esto que Fernanda decía, de todo lo que podemos descubrir, esa información es la que nos está indicando que es un otro. Que yo no lo puedo hacer como yo quiero. No es un rompecabezas que digo, bueno, pongo esta ficha acá, esto acá, y sale lo que quiero. No. Justamente hay algo que nunca vamos a poder manejar. Me parece que ahí está la posibilidad de decir, de enfrentarnos a que nuestros hijos son otros, desde el inicio. Por eso, digo, poder entender lo que pasa, o poder preguntarnos para entender lo que nos pasa también a nosotros. Entender lo que pasa en esa elección, en esa opción, me ayuda a abrazarla, a cuidarla, a defenderla, a esa herida, a ese niño, no a justificar. Y sí, a poder seguir pensando cómo vamos a hacer para defenderla. Creo que ya estoy. Sí, genial. También creo que fuiste muy, muy clara. Pero bueno, muchas gracias, Maru. No Por sé si favor. ahora alguien quiere hacer alguna pregunta o aportar algo. Pueden habilitar el micrófono ahora sí y preguntar o hacer algún comentario. A quien sea, a Mariana o a Fernanda. Buenas noches. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, antes que nada, no me conocen, lamentablemente tengo problemas con la videocámara de mi computadora. Escuché las dos charlas de Fernanda, Mariana, muy buenas las dos, las felicito. Son jóvenes todos los que están. Les quería comentar para aportar datos que no están en los libros. Me voy a presentar. Soy el doctor Ricardo Aguad. Tengo 30 años de médico. Soy neurocirujano pediátrico y neonatal. Hice mi formación en el Hospital Garrahan. Hace 23 años que estoy en Tucumán. Y hace 15 años que soy jefe del servicio de neurocirugía del Hospital de Niños y de todas las maternidades y neonatologías de Tucumán. Es una cuestión política, pero estoy muy metido con la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía Pediátrica, soy miembro de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica y la medicina avanza, como decía
Fernanda y avanza a pasos agigantados. He tenido oportunidad de participar en cirugías intraútero allá por el 2002, 2003, 2001, en el CEMIC. He tenido oportunidad de escuchar muchas charlas y llevo casi 10 años tratando de armar la cirugía fetal en la maternidad del hospital, en la maternidad de Tucumán. Ya hay cirugía fetal, pero de cirugía general, cosas pequeñas. Y no la termino de armar lo mío porque yo no me convenzo todavía. Y quería comentarles algo que nosotros los médicos, cuando recibimos, y eso lo hemos implementado ya prácticamente casi todos los neurocirujanos pediátricos, estamos cerca de los consultorios de altos riesgos maternos y tratamos de hablar con los padres cuando la mamá está embarazada y llega al consultorio. Hace 22 años, cuando vine acá a Tucumán, llegaba la embarazada a mi consultorio y la primera pregunta que era: doctor, deme el aval para el aborto. Yo no concibo un médico que esté a favor del aborto. Básicamente porque el aborto es muerte y el médico salva vidas, o previene o ayuda a mejorar la calidad de vida. Cuando sabemos que con la neonatología que hay ahora espectaculares, con la tecnología espectacular, nada ha podido reemplazar a la mejor incubadora que el útero materno. Nada ha podido reemplazar eso todavía. Nosotros los médicos trabajamos por la vida en sí. Y cuando me llegaba esa mujer, la primera cuestión que yo le planteaba era que el bebé tenía un problema. Y el bebé lo ponía sobre una mesa, en el medio de la mesa. La mesa tiene 4 patas. Una pata somos los médicos, otra pata la tecnología. Cuando hablo de los médicos, hablo de los psicólogos, psicopedagogos, neurólogos, neonatólogos, pediatras, ginecólogos, todo lo que conlleva al personal de salud. Otra pata la tecnología. Otra pata son los padres. Y otra pata el bebé. Yo le decía muy clarito. Nosotros ponemos las manos sobre las brasas, sobre el fuego, por la tecnología y el equipo médico. Ustedes, papás, pongan las manos por ustedes, por el bebé, el Dios de cada uno. ¿Por qué ese ejemplo? Básicamente, porque la mesa tiene que estar firme. Si una parte se corta, se cae la mesa y el problema se agrava. He visto milagros, Fernanda, dentro de la neurocirugía pediátrica. He visto milagros y no me lo han contado. He visto bebés que tenían un diagnóstico intraútero que se hacía hasta, inclusive hacemos resonancia tocos ginecológica y después nacían normales. He visto muchas cosas. Cuando yo he visto un paciente nomás que ha revertido la situación intraútero, ya me da pie para seguir luchando por todo. Las malformaciones congénitas son un problema, especialmente el déficit del tubo neural, especialmente la hidrocefalia o la hidranencifalia. Te quería aportar un dato. Hoy por hoy la hidranencifalia, por lo general, son de causas infectológicas y sobreviven bastante. Tengo pacientes de 20 años con hidranencifalia.
No da los tiempos y no estaba preparado para mostrarlo, pero gracias a Dios son menos los que se mueren que los que sobreviven. Y el amor de una madre, el amor de un padre es infernal, es impresionante. Cuidan, curan, controlan y defienden a su hijo con espada y con los dientes. El tema del aborto, sigo insistiendo, para mí es ideológico. El médico que está a favor del aborto es por una cuestión ideológica, política o social o económica, pero no médica. He dado varias charlas en los colegios secundarios de Tucumán y uno de los ejemplos que ponía era la escarapela. Ustedes vieron la escarapela argentina. Círculo azul, el medio blanco y el centro azul. En el círculo azul de la periferia, voy a tratar de explicarme, está la sociedad pobre, digamos, de socioeconómica pobre, la que está en el pueblo, que está en los valles, por lo menos acá en el norte argentino, la que vive en una casa de algarrobo, de barro, esa gente que es la que va al hospital, esa gente es muy educada, muy cariñosa, y esa gente es la que más defiende la vida. El círculo blanco es la sociedad actual, socioeconómicamente baja y culturalmente peor que la celeste de afuera. Porque son los que viven en las villas, son los que viven en las periferias de las grandes ciudades, son los que tienen acceso fácil a las drogas, al robo. Pero ellos no quieren el aborto. Porque cuando más hijos tienen, más cobran asignación universal, más plata le entra. Tienen con hijo con una mujer, tienen hijo con otra mujer. Y en el medio estamos, digamos, los verdes y los azules. Que en el fondo luchamos por lo mismo. Estamos en contra del aborto clandestino, estamos en contra de la pedofilia, estamos en contra de la violencia, estamos en contra de un montón de cosas. Pero los verdes quieren levantar la mano simplemente para que lo hagan otros. No quieren ponerse el overol a trabajar y ayudarnos a nosotros a combatir todo eso. Y puede haber cuestiones sociales y económicas, etc. Volviendo un poco para terminar, porque no quiero ser largo, la medicina avanza y avanza a pasos agigantados. Los chicos con mielomeningoceles, con hidrocefalia, son hiperinteligentes. Son muy inteligentes. La hidrocefalia es una dilatación de las cavidades ventriculares y el daño neurológico puede verse a otros factores. El cognitivo, o porque hubo una hemorragia grande o hubo una infección grande, pero no por la hidrocefalia en sí. Uno le coloca una válvula o hace una tercera ventriculostomía, más que nada para que no le crezca la cabeza. El 30% de los chicos con mielomeningoceles no tienen válvula, tienen su hidrocefalia compensada. Y hay chicos que se han recibido de carreras universitarias y han aprendido a hacer su sondaje, han aprendido a movilizarse y se han independizado. Acá lo más importante es apoyo a los padres y hacerle entender que un hijo, cuando uno hace estudios permanentemente dentro del útero, no es que va a ser sí o sí así, puede revertirse, porque son métodos complementarios del diagnóstico. Muchas veces nosotros decimos que vamos a ver realmente cómo es un chico cuando nace. Ahora está la incubadora materna.
Y con lo que decía Mariana, con las ecografías de la manita y todo eso, si uno le pregunta, yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo estaba yo? Y me ponía la manito acá, me ponía la patita allá, acá. No es por nada, chicos, yo tengo 55 años, tengo una cardiopatía congénita, no diagnosticada en su momento, fui prematuro, 1800 gramos y aquí estoy. No tengo ninguna necesidad de mentirle ni de esconderme. Fernanda, Mariana, Cande y a todos, muchas gracias por permitirme participar y contarles estas cosas, porque todos los datos que dio Fernanda, todo es revertible, con mucho cariño, mucho amor y mucha relación médico-paciente. Y el médico no tiene que olvidarse que el médico también es un ser humano. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que hago una pregunta que estaba en el chat, así no la dejamos sin contestar, rápido, para Fernanda, que Gabriela Sosa te preguntaba si las anomalías en el cordón umbilical implican aborto eugenésico. A ver, las anomalías del cordón umbilical en general son anomalías que se autolimitan, es decir, a ver, me voy a corregir, me dejó pensando el doctor Ricardo, me da vergüenza hablar delante de este neurocirujano, por favor, tiene muchísima experiencia en las patologías más difíciles y yo les tengo a los neurocirujanos una profunda admiración por lo que hacen. Las anomalías del cordón umbilical, en general, son embarazos, en un porcentaje que no recuerdo, pero seguramente entre el 30 y el 40% de los casos que se autolimitan, es decir, si hay algo del cordón umbilical que no esté funcionando bien, imaginen que el cordón umbilical es lo que permite la nutrición y la oxigenación de ese niño, ¿sí? Lleva la circulación feto-materna, es decir, de la placenta al niño por el cordón umbilical. Si ese cordón umbilical tiene un defecto que hace que tenga menos vasos de los que tiene que tener, si tiene algún defecto tipo un nudo, un grosor disminuido, una longitud incorrecta, es decir, si hay algo de ese cordón que no está funcionando bien, que es como el astronauta que está flotando en el espacio y el cordón lo mantiene de alguna manera vivo, en general son embarazos que se autolimitan, es decir, se producen abortos espontáneos, no queridos o buscados, porque la función se pierde, y es una función vital para ese momento, en cuanto a la nutrición y en cuanto a la posibilidad de oxigenación. Entonces, tengo el concepto de que terminan el embarazo, digamos, espontáneamente. Y sí sé que se busca, cuando una mujer tiene abortos a repetición, además de hacer algunos estudios genéticos, también hay que pensar, se estudia la placenta y se estudia la conformación de ese cordón umbilical, después de producido el aborto espontáneo, se estudia para ver si había algún problema con la placenta o con el cordón, porque esto se podría repetir en embarazos posteriores, y hay que saberlo. No sé si respondo a la pregunta de quién me dijiste que nos había preguntado. No me acuerdo el nombre, pero sí, bien. se entendió. Fernanda, muy clarito, muy bien. Gracias, yo tengo un concepto de que ninguna anomalía eugenésica, que todas las anomalías, la misma naturaleza es sabia y va a disponer qué va a pasar con ese bebé. Sí, no lo hemos mencionado, pero nosotros sabemos que la mayoría de las malformaciones congénitas, sobre todo de base genética, se malogran esos embarazos en el primer trimestre. Son embarazos que se pierden espontáneamente en el primer trimestre de la gestación, sin lleguemos a saber la causa ni el motivo, ¿sí? Si se producen, si siguen pasando en el tiempo, bueno, habrá que estudiarlos, ¿sí? Claro. Sí, Lo que perdón pasa... que interrumpa, perdón, y sé que quedaron dudas también, pero tenemos que terminar la reunión porque ya se nos acaba el tiempo, así que no sé si a Marina y a Fernanda no les molesta, si alguno tiene alguna pregunta, que se los hagan por privado, que había una para Mariana recién en el chat. Y bueno, muchísimas gracias a las dos, tanto a Mariana como a Fernanda, muchísimas gracias, fueron súper claras. Y
Gracias a ustedes, gracias Mariana, qué gusto escucharte. Gracias. Una perspectiva y un enfoque humano que nos hace tanta falta en la medicina. Gracias, gracias Mariana. Bueno, y los invito también a todos Gracias a todos. participar de las próximas charlas que tenemos en este ciclo de charlas, que se van a estar informando por el perfil de Instagram de Frente Joven. Así que, bueno, eso. Muchas gracias a todas y a todos. Perdón, si quieren, mi mail lo pueden, Candy se los puede dar y me pueden, si quieren, hacer alguna pregunta, porque ahí vi lo del acompañamiento posterior. Si quieren podemos seguir conversando por vía mail y después también por mi celular, así que no hay ningún problema. Igual, gracias a yo, todos por la participación. idem para mí, si necesitan algún tipo de consulta, las chicas tienen nuestro mail, así que podemos seguir por ahí, no hay problema. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, adiós. Chau José, chau y tú.